espacio Educación Médica Continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán realizar a través del chat y al final de la sesión las podremos hacer a nuestro ponente. También les pedimos que nos hagan favor de colocar su nombre completo en la pantalla, esto con fines de facilitar también la elaboración de las constancias. Es importante también que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. La liga estará en el chat o tendrán acceso a través del código QR. Esto es, repito, indispensable para la elaboración de las constancias. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy tenemos a un invitado especial por todos los sentidos. Es uno de nuestros exalumnos y también se formó como pediatra con nosotros. Y nos va a hablar de un tema importante. De vez en cuando nos como, como pediatras la Realidad de Salud del Estado de Nuevo León y la concluyó esta especialidad con la mención honorífica. La subespecialidad en alergias e inmunología clínica pediátrica la realizó en el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente es profesor de cátedra de nuestra institución. Está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, al igual que por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. Es autor y coautor de capítulos de libros de preparación para el Examen Nacional de Residencias Médicas, así como de artículos de revisión y reportes de casos en vías de publicación. Nos da muchísimo gusto, Rodrigo, que estés aquí con nosotros y te cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Oscar, y pues gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir entonces ahorita nada más mi pantalla para... ¿Bien ahí? Perfecto. Bueno, muy bien, pues hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo del Todo Rojas, soy inmunólogo clínico y alergólogo pediatra. Y pues para mí la verdad es un honor el estar de vuelta en casa y poder transmitir un poco de mis conocimientos en esta sesión, ya que pues es un tema de suma importancia. El conocer lo que es un error innato de la inmunidad para poder identificarlo y referirlo de manera temprana y así disminuirla, dando un tratamiento temprano y mejorando su calidad de vida y pues finalmente su pediatría, pues nos llegan pacientes con manifestaciones específicas como infecciones de repetición o manifestaciones mucocutáneas recurrentes, en donde pues nos queda la duda de hasta dónde es normal, si hay otros datos que debemos vigilar, etcétera, ¿no? Y esa es la razón por la que vamos a enfocar esta plática justamente a esto. Si quisiéramos hablar en realidad de todos y cada uno de los errores innatos de la inmunidad, nos tomaríamos semanas, por lo que vamos a ver solamente una muy pequeña parte, haciendo énfasis en algunas definiciones, en algunos datos de alarma, parte del abordaje inicial. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, estos son los objetivos de la sesión. Hablaremos sobre algunas definiciones importantes, la epidemiología mundial y a nivel de Latinoamérica, algunos puntos clave para la sospecha diagnóstica. Vamos a ver cómo vamos a iniciar el abordaje de acuerdo a la sospecha que tengamos y veremos finalmente la importancia de su reconocimiento para finalmente, pues, hablar sobre algunas conclusiones y reflexiones. Vamos a dividir esta charla en 6 pilares principales, los cuales se muestran en esta diapositiva y, pues bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar con algunos puntos, pues de modo de introducción, algunas definiciones que son importantes para ir entendiendo justamente, pues, esta sesión. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con qué es lo que es un error innato en la inmunidad. Es lo que antes se conocía como inmunodeficiencias primarias.
Sin embargo, pues se decidió el cambio de término hacia uno que englobara de mejor manera la gama de manifestaciones que éstas pueden tener, así como sus efectos asociados y, como su nombre lo dice, pues innatos, dando a entender precisamente que se trata de defectos genéticos generalmente monogénicos. En el año 2022 se realizó pues la última actualización de la base de datos, en donde en realidad se han cuantificado ya un total de 485 variantes génicas con diferentes manifestaciones clínicas asociadas. Ahora, sabemos que se trata de un grupo súper heterogéneo de enfermedades que presentan alteraciones, ya sea en la función, con ganancia o exageración de ella, o una pérdida total o parcial, así como en la expresión también total o parcial de moléculas solubles, proteínas o componentes celulares del sistema inmunológico en ambas ramas, dando lugar así a un deterioro específico de desarrollo y función inmune. Asimismo, pues es muy importante mencionar que los patrones de herencia son muy variables, encontrando patologías autosómicas dominante con ganancias de función, otras autosómicas recesivas con pérdida de la función o ligadas a X con falta de expresión de proteínas específicas, lo que permite catalogar también a estas patologías como genéticamente complejas con penetrancia variable y pues justamente un patrón de herencia que también puede variar de individuo a individuo. Entonces, rápidamente veremos algunas generalidades. Recordemos que el sistema inmunológico tiene múltiples funciones, dentro de las cuales, pues obviamente la más reconocida es la defensa contra agentes infecciosos. Sin embargo, también sabemos que pues es importante para la detección, el reconocimiento, la neutralización y eliminación de agentes nocivos, ya sean microorganismos, células tumorales, antígenos propios, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante pues recordar que el sistema inmunológico lo podemos dividir en dos grandes ramas: la inmunidad innata, que como su nombre lo dice, pues es primitiva, es inespecífica, pero pues es rápida. Y justamente se incluyen algunos elementos celulares y solubles de gran importancia, como los granulocitos, los neutrófilos, eosinófilos, etcétera, los natural killer, los NKT, así como las barreras físicas y fisiológicas del organismo. También encontramos algunas moléculas como el complemento y las citocinas que, además de hacer una función propia, permiten la conexión o el nexo con el otro brazo de la inmunidad, la cual es la adaptativa, que pues esta tiene la capacidad de ser mucho más específica, con una función más dirigida, y aunque se desarrolle de manera más tardía, va mejorando conforme la exposición va incrementando, y pues es en la cual encontramos nuestras poblaciones linfocitarias tan variables, ¿no? Desde citotóxicas hasta cooperadoras, reguladoras, productoras de anticuerpos, etcétera. Ahora, qué padre todo esto, pero en realidad, ¿qué es lo que sabemos del sistema inmunológico? Conocemos la parte gruesa, es decir, las funciones celulares, etcétera. Pero para poder adentrarnos a los errores innatos de la inmunidad, debemos de conocer qué hay detrás. Hasta la fecha, aún nos encontramos conociendo solo la parte más superficial, y poco a poco nos vamos adentrando en la parte del conocimiento total del sistema inmunológico. Ahora, sabemos perfectamente que sí, efectivamente, el sistema inmunológico tiene como función principal la defensa contra infecciones, pero también es un gran regulador de otras manifestaciones como son la alergia, la inflamación, la autoinmunidad y las neoplasias. Ahora, desde los años 70, un comité internacional de expertos en inmunología básica, clínica e investigadores que antes estaban bajo el brazo de la OMS, ya hoy formaron la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, y pues esta se ha dado la tarea de ofrecer una actualización constante de las diferentes causas genéticas que ocasionan inmunodeficiencia y desregulación inmunológica, que es algo que vamos a platicar más adelante. Ahora, este comité reporta cada 2 años los nuevos avances y la clasificación pues, de este grupo tan heterogéneo de los errores innatos de la inmunidad. Sin embargo, por la pandemia pues, se retrasó esta actualización, publicando las nuevas pautas hasta el año 2022. Ahora uno pensaría que pues solamente fue esto, ¿no? Un retraso, pero gracias a la pandemia se han identificado 55 nuevos defectos relacionados con errores innatos, así como una fenocopia nueva, ¿no? Ofreciendo actualmente entonces el total de 485 defectos específicos ligados a fenotipos específicos. Ahora, pues bueno, ¿qué hizo la pandemia? Pues en realidad permitió identificar nuevos defectos relacionados a infecciones virales, precisamente, con variantes génicas de tipo pérdida de función en algunos genes específicos que regulan cascadas de señalización como los interferones tipo 1, la cascada de señalización de los receptores tipo TOL número 7, además de la formación de autoanticuerpos neutralizantes de antiinterferón. Entonces, pues en realidad, pues tenemos muchas cosas nuevas. Ahora, podríamos hablar de esto por horas. Sin embargo, la razón por la cual lo menciono es para mostrar la importancia que tiene el identificar todas estas variantes génicas nuevas, todas las cascadas de señalización, la presencia de muchas moléculas como vemos en esta imagen, y pues en realidad es algo increíble, pero como les digo, solamente vemos una muy pequeña parte. Ahora, en estas imágenes pues se muestran justamente solo una porción de las moléculas y proteínas que permiten que el sistema inmunológico funcione de manera adecuada, por lo que sirve
para imaginarnos justamente los muchos errores que pueden existir y lo complejos que somos inmunológicamente. Ahora, para comprender más a fondo lo que es un error innato en la inmunidad, es importante mencionar un concepto que desde el año 2009, pues está tomando cada vez más poder, el cual es pues la desregulación inmunológica. Este concepto hace notar cómo una disfunción molecular de cualquier componente del sistema inmunológico en cualquiera de sus ramas podrá ocasionar justamente cuadros clínicos específicos tan distintos, pero tan relacionados entre sí, con justamente estas 5 ramas alteradas. Por ejemplo, por solamente decirlo, tenemos, por ejemplo, infecciones virales recurrentes con asociación a trastornos linfoproliferativos, autoinmunes o inflamatorios, inmunodeficiencias que cursan con cuadros graves de atopia, cuadros de autoinmunidad o atopia con neoplasias, patologías autoinflamatorias o de inmunodeficiencia que desarrollan autoinmunidad. Entonces, en realidad podemos considerar que un error innato en la inmunidad se encuentra dentro de este espectro de desregulación inmunológica, con manifestaciones dentro de los, en este caso, 5 jinetes del apocalipsis a nivel inmunológico, que son las infecciones, las alergias, la inflamación, la autoinmunidad y las neoplasias. Entonces, ya una vez comprendidos estos términos, vamos a poder avanzar hacia la epidemiología. Es importante mencionar que los números han cambiado muchísimo en los últimos años y esto es debido a que cada vez la comunidad médica está más sensibilizada a la información. Mientras más se conoce, más se distribuye esta información y por lo tanto el reconocimiento pues es mayor. Han pasado de ser enfermedades muy raras a enfermedades no tan frecuentes, sin embargo, con muchos casos que todavía no se diagnostican en tiempo y en forma. Entonces, como les platicaba previamente, se han ido expandiendo de manera importante, pues justamente la identificación de variantes génicas patogénicas, ¿no? Los avances en los estudios moleculares, la secuenciación de exoma, paneles genéticos, pues han permitido que desde el inicio de los años 2000 se logre avanzar demasiado. Y vemos cómo hasta este último reporte llegamos hasta casi los 500 defectos específicos. Y solamente en 3 años, desde el año 2019, que fue esta última actualización, hasta este 2022, pues ya identificamos, como decíamos, 55 nuevos defectos, como lo platicábamos. Entonces, viendo la información más actualizada por parte de UCITNET en Estados Unidos, podemos hacer notar que las deficiencias predominantemente de anticuerpos es la que predomina, lo cual se correlaciona con la literatura mundial. Ahora, esto está seguido de inmunodeficiencias con manifestaciones o espectros sindromáticos o síndromes específicos de inmunodeficiencia en un segundo lugar. Y finalmente, la categoría más importante, pues en tercer lugar, son justo las alteraciones en la función o número de fagocitos. Ahora, podemos identificar cómo el género masculino es el más afectado, ya que además en estos casos debemos de tomar en cuenta la existencia de patologías asociadas a un patrón de herencia ligada a X, como es por ejemplo la gamma globulinemia ligada a X o el síndrome de IPEX, así como una de las variantes más frecuentes de inmunodeficiencia combinada grave. Ahora, en este mismo sitio se registra la edad en la que son diagnosticados, encontrando una mayor proporción de pacientes que están entre los 25 y los 34 años, edad a la cual muchos de ellos ya presentan complicaciones asociadas como autoinmunidad u otras causas que confieren morbimortalidad, como la afección pulmonar crónica en pacientes con inmunodeficiencia como un variable, mostrando pues justamente la importancia del por qué nosotros como pediatras tenemos que identificar las edades tempranas para evitar justamente todo esto y lograr iniciar tratamientos a tiempo. Pero bueno, entonces, ¿en dónde estamos en Latinoamérica? Tenemos un registro muy parecido que ha ido creciendo con los años, desde el año 2009, en donde mes con mes se identifican y reportan nuevos casos de todas las enfermedades y la variante génica identificada. Como podemos observar en esta diapositiva, el país que más reporta, pues justamente es Argentina, seguido de Brasil y en tercer lugar nuestro país, el cual en realidad ha hecho esfuerzos muy importantes para concientizar y sobre todo para poder realizar las técnicas adecuadas para el estudio y el diagnóstico de estos pacientes. Igualmente, al igual que en la literatura mundial, podemos observar que en primer lugar tenemos las deficiencias predominantemente de anticuerpos, seguida de alteraciones con inmunodeficiencias combinadas con síndromes específicos, por ejemplo, como síndrome de DiGeorge, y en tercer punto, defectos en número o función de los fagocitos, como la enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, en realidad, aunque no tengamos una prevalencia bien establecida, se sabe que han dejado de considerarse como enfermedades raras, ya que variando en la literatura más reciente encontramos prevalencias de 1 en 300 hasta 1 en 2000, pues incluso en nuestro país, con una mayor concentración en estados como Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y Chihuahua. Ahora, esto es de acuerdo a los datos a los que se tiene acceso a través de la Unidad de Investigación en Inmunodeficiencias del Instituto Nacional de Pediatría, que es en donde yo me formé. Ahora, con esto ya podemos entrar a la médula de la charla. ¿Qué situaciones o hallazgos clínicos son los que nos deben de orientar en la sospecha para poder realizar un abordaje dirigido y por ende, pues hacer una referencia pronta? Es justamente lo que vamos a ver.
Ya que sabemos que tenemos estos 485 pues diferentes variantes génicas, las clasificamos en 10 grupos específicos dependiendo de qué parte del sistema inmunológico está afectado, y son justamente estos 10 grupos en total. Ahora, para continuar, pues es obligatorio hablar sobre el pequeño Jeffrey Modell. 25 de septiembre de 1970, Vicky y Fred Modell, que son las personas que están en la imagen, recibieron a su primer hijo, que es Jeffrey, quien fallecería 15 años después. Este chaparro pasó sus primeros 10 meses como cualquier niño. Sin embargo, antes de cumplir su primer año, presentó un cuadro febril con ictericia y esplenomegalia. Buscaron atención médica, pero en realidad tenían muy pocas respuestas. Hasta que finalmente pues llegaron a un diagnóstico, una hipogamaglobulinemia, nada más, que pues se consideraba como una inmunodeficiencia primaria, así conocido en ese entonces. Se tenía muy poca información al respecto, se hacían preguntas de cuántos niños habían así, qué lo ocasionaba, habían ellos hecho pues algo mal, por qué seguía infectándose cada vez más y más Jeffrey. Pues en realidad no habían respuestas. Conforme fueron avanzando los años, entraban y salían de hospitales, comenzó la era de la gamaglobulina, que de manera inicial era intramuscular, posteriormente intravenosa, pero pues bueno, la información en realidad seguía siendo poca. Finalmente, pues el chaparro pues tuvo cuadros más severos de neumonía y finalmente falleció tras un cuadro de neumocistis Jirovecii. El niño le decía a sus padres que hicieran algo, le pedía a los médicos que hicieran algo, y así es como tras su muerte se fundó este grupo. Es un grupo sin fines de lucro que ha puesto su mayor esfuerzo para la concientización y el financiamiento para el diagnóstico y tratamiento oportunos de errores innatos de la inmunidad, y así evitar que más niños como Jeffrey mueran sin un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, actualmente están presentes en más de 150 centros a nivel mundial, más de 820 médicos expertos en 379 hospitales escuela, 294 ciudades, 86 países y 6 continentes. Entonces, finalmente, gracias a todos los grupos a nivel mundial de especialistas, se lograron publicar los 10 datos de alarma para sospechar en errores innatos de la inmunidad, que es lo que da una pauta basal para determinar en quiénes debemos de parar un poquito más las antenas. Y aquí se presentan justamente estas 10 señales de peligro que pueden observarse de manera frecuente en pacientes con algún error innato en la inmunidad. Ahora bien, son una base, no son criterios diagnósticos, solamente son señales de alarma, y más de 2 de estas ameritan pues un abordaje por parte de un especialista. Es muy importante mencionar que los pacientes pues son un todo y que no debemos de alarmarnos ni como pediatras ni alarmar a los familiares, ya que debemos de observar muchos otros aspectos de los cuales vamos a hablar más adelante para poder identificar correctamente a los pacientes que deben de ser captados. La presencia de factores de riesgo como el acudir a guarderías, hermanos, exposiciones a contaminantes, alergenos, humo de cigarro, técnicas alimentarias, etcétera, pues en realidad pueden llegar a modificar la historia natural de las enfermedades y pues incluso en niños sanos, y sobre todo en el contexto del encierro en la pandemia por SARS-CoV-2. Ahora, también se debe mencionar que estas son solo algunas de las múltiples manifestaciones de los errores innatos, ya que recordemos que podemos encontrar otras alteraciones dentro de los 4, en este caso 5 jinetes del apocalipsis. Esta susceptibilidad a infecciones, alergias, inflamación, autoinmunidad y neoplasias. Sin embargo, ante la menor duda, no hay duda, y siempre es mejor el iniciar el abordaje en conjunto con un especialista, ya que en realidad estas enfermedades pues tienen un mejor pronóstico cuando se inicia el tratamiento a edades tempranas, mejorando la calidad de vida, y pues así disminuimos también factores que aumentan la morbimortalidad al momento de ofrecerle el tratamiento definitivo. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos encontrar en un error innato en la inmunidad? Bueno, esta diapositiva la hice de esta manera, cargada, para poder mostrar solo algunos de los rasgos clínicos que podemos encontrar en pacientes con errores innatos de la inmunidad, que como pueden ver, pues en realidad son muy variados y afectan a cualquier aparato y sistema. Pueden llegar a ser datos súper aislados, muy específicos, de cualquier intensidad, por lo que la búsqueda etiológica debe de realizarse de acuerdo a muchas otras cosas que orienten el diagnóstico. Y por eso es muy importante que hagamos una historia clínica muy, muy detallada, ya que es lo que nos regalará datos muy puntuales que nos orienten hacia una etiología. Si en algún momento quisiéramos abordar por cada signo o manifestación clínica la etiología, pues podríamos hacer muchísimas de estas sesiones, por lo que vamos a centrarnos solamente en lo más común, en lo que más vamos a ver, en cuándo decidir solicitar estudios, cuáles y cuándo realizar una referencia a un especialista. Entonces, partiendo desde la fecha de identificación, encontramos algunos datos muy importantes al momento de hacer la historia clínica. El género del paciente es parte esencial para iniciar el abordaje diagnóstico, sobre todo pues por el patrón de herencia que muchos de los errores innatos de la inmunidad tienen, que pues aunque es variable, pues debe orientarnos de cuáles las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, una variante de la inmunodeficiencia combinada grave que se conoce como SCID, síndrome de Wiskott-Aldrich o gamaglobulinemia ligada a X, pues tienen justamente este patrón, ¿no? Entre muchas otras, por lo que el género, perdón, pues es sumamente pues relevante. Aunque no olvidemos que existen mutaciones de novo que pueden suceder en pacientes sin ningún tipo de antecedentes o de cualquier género.
Ahora, de igual manera debemos indagar sobre el lugar de origen del paciente con el fin de identificar si proviene de una comunidad endogámica, lo cual se define como aquella de menos de 5,000 habitantes por el riesgo aumentado de enfermedades genéticas. Entonces, pasamos a los antecedentes heredofamiliares, pues sí nos importan algunos detalles. ¿De dónde es la familia? Necesitamos saber por lo menos 2 generaciones con la finalidad de encontrar una posible relación entre los ancestros o identificar justamente estos datos de consanguinidad, que es una situación que es frecuente en nuestro país y pues que además aumenta las posibilidades de encontrar variantes génicas patogénicas. En nuestro país, de acuerdo a la última encuesta, se tiene registro de 186,375 comunidades que entran en la definición de población endogámica, por lo que podemos identificar que gran parte de nuestra población pues está en un riesgo demográfico, ¿va? Igualmente, en este rubro pues nos importa preguntar sobre muertes tempranas en la familia, infecciones de difícil control, abortos de repetición de causas desconocidas, hospitalizaciones frecuentes que no tienen ningún diagnóstico. Entonces, pues todo esto es muy importante porque nos orienta hacia datos pivote de errores innatos de la inmunidad o cromosomopatías. De ser posible, pues se podría realizar un árbol genealógico para identificar algún detalle de importancia y el patrón de herencia. Se deben de realizar búsquedas intencionadas de cualquier enfermedad que pudiese estar relacionada en cualquier parte del eje de la desregulación inmunológica, tales como infecciones en la familia, enfermedades autoinmunes de inicio temprano, la presencia de cáncer o reacciones adversas a vacunas, así como familiares con hospitalizaciones prolongadas por procesos infecciosos. Algunas de estas enfermedades, pues vaya, prácticamente se van a ir presentando desde edades muy tempranas y pues solamente por mencionar algunas, por ejemplo, dentro de las autoinmunes como el lupus monogénico, que generalmente se da a edades tempranas, enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano, otros síndromes como linfoproliferativos autoinmunes, IPEX, etcétera, ¿no? Y pues estas son solamente parte de las manifestaciones de esta desregulación inmunológica. Y finalmente, es importante que ahondemos pues también en la vida y en los antecedentes de los colaterales, es decir, de los hermanos. Entonces, dentro de los antecedentes perinatales también podemos identificar algunas cosas como son el número de gestas, la presencia de abortos, como comentábamos previamente. Y algo que debemos hacer notar es el proceso de onfalorexis, es decir, la caída del cordón. Hay que recordar que este es un mecanismo que está mediado por fagocitos, con el fin de involucionar, separar y finalmente cicatrizar el muñón umbilical. En este proceso, pues se espera que más o menos suceda entre los primeros 15 a 20 días de vida. Se ha hablado de un área gris de hasta 40 días, sin embargo, se ha identificado que puede ser secundario solamente a una inmadurez en la función de los fagocitos o que pues, hay defectos anatómicos asociados. Ahora, los síndromes de deficiencia de adhesión leucocitaria son parte de los errores innatos de la inmunidad que tienen como manifestación temprana justamente una caída tardía del muñón umbilical. Entonces, también podemos encontrar infecciones a este nivel como onfalitis, que pues son datos claves para considerar, sobre todo si presentan pues ausencia de pus por patologías del espectro fagocitario. Ahora, estas patologías también se asocian a otras enfermedades como periodontitis o gingivitis grave, entonces es algo que tenemos que identificar. Ahora, estas enfermedades como tal forman parte de un complejo de enfermedades con fallas en las proteínas de adhesión o rodamiento de los leucocitos, por lo que generalmente presentan heridas sin pus con elevación muy importante de fagocitos en sangre y podemos hacer el diagnóstico mediante técnicas de laboratorio con búsqueda de marcadores como CD11B o CD18 en neutrófilos y monocitos, pero vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, también el peso, la talla, el perímetro cefálico al nacimiento, pues son muy importantes. Esto ya que en pacientes con errores innatos de la inmunidad podemos encontrar alteraciones en estas y especialmente, pues hablando del perímetro cefálico, siendo un dato súper importante a considerar en pacientes con inmunodeficiencias combinadas grave de fenotipo T negativo, B negativo, NK positivo, que pueden acompañarse justamente de microcefalia, ya con algunos datos específicos que podemos ir buscando poco a poco. Ahora, en los antecedentes personales no patológicos también nos interesa saber sobre el hábitat del paciente, debido a que en muchas ocasiones la sospecha diagnóstica inicia por infecciones respiratorias superiores de repetición, pues debemos considerar la presencia de aeroalergenos en el ambiente del paciente, la exposición a humo de tabaco u otros contaminantes que lleven una sobreproducción de moco y por ende complicaciones infecciosas. Asimismo, la presencia de agentes infecciosos en el día a día del paciente. Acude a guardería, tiene hermanos. Esto, pues, en realidad también es de mucha importancia, ya que, como vamos a ver más adelante, pues, tenemos que ver en qué tipo de episodios o el número de los mismos se sale de lo habitual y, por ende, debe ser considerado para, pues, referirlo precisamente. Es importante abordar la parte alimentaria, la técnica, la calidad, pues, de los alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos determinar si hay sospecha de alergias. Hay que recordar que el reflujo, por ejemplo, gastroesofágico por una mala técnica o alimentación inadecuada
puede ocasionar de igual manera infecciones respiratorias de repetición. Se debe de abordar la sospecha de alergias alimentarias también, ya que pues no nada más es parte del abordaje nutricional del paciente, sino que también algunos errores innatos presentan justamente una alta tasa de alergia alimentaria por defectos celulares o humorales con desregulación inmunológica. Ahora, en aquellos pacientes en quienes exista cierto grado de sospecha de errores innatos de la inmunidad, se debe de interrogar por alimentación al seno materno, ya que en pacientes con deficiencias celulares o combinadas pueden llegar a sufrir infección por citomegalovirus a través de este medio, aumentando pues el riesgo actual y una vez instaurado el tratamiento. Ahora, el esquema de vacunación es imprescindible, sobre todo por la existencia y la aplicación de vacunas a corta edad de gérmenes vivos, como BCG y rotavirus, que están contraindicadas en pacientes con inmunodeficiencias celulares o combinadas. Ahora, en México, la BCG, por ejemplo, es parte del esquema de vacunación, por lo que la mayoría de los pacientes la reciben desde los primeros días de vida, sin tener pues una noción de si existe o no una inmunodeficiencia. No nada más se trata de saber si hubo o no la aplicación, sino si existió una complicación asociada. Y, por ejemplo, hablando específicamente de BCG, tenemos que identificar si existió complicación como una BCG-osis o una BCG-itis, ya que del 62.5 hasta el 75% de los pacientes con infección diseminada tienen alguna inmunodeficiencia. Asimismo, pues rotavirus, que sabemos que inicia a los 2 meses, pues puede ocasionar que el paciente presente infecciones crónicas o se vuelvan portadores de ello. Y por eso, pues es importante que identifiquemos en todas las visitas datos que nos orienten a inmunodeficiencias para si identificamos alguno, pues retrasar estas vacunas hasta no asegurar al menos la presencia en número adecuado de linfocitos. En un mundo ideal existen métodos de cribado en el tamiz neonatal, incluyendo los círculos de escisión del receptor de linfocitos T, que nos daría muchísima información de manera temprana, pero pues esto todavía no está establecido en nuestro país, aunque ya hay algunos laboratorios que lo realizan. Pero, ¿por qué es importante conocer entonces estas reacciones? Bueno, nos orientan hacia diagnósticos como, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, la cual es una patología funcional de los fagocitos con alteraciones en el mecanismo del estallido respiratorio del mismo. Ahora, estos pacientes desarrollan estas complicaciones con BCG entre un 20 y un 45%, y, pues bueno, desarrollan además abscesos cutáneos, hepatoesplénicos, óseos, enfermedad perianal con crecimiento de patógenos catalasa negativos, como Staph aureus, Aspergillus, Cándida, hay Burkholderia, Cepacia, Chromobacterium, Nocardia, Serratia. Entonces hay muchos diferentes patógenos. Entonces recordemos que la inyección intradérmica pues tendrá en realidad un 95% de los casos una evolución normal, con una reacción en sitio de inyección que pues tiene una pápula, que después se ulcera, cura, y después de esos 5 meses pues justamente deja esta cicatriz. Pero en algunos casos pueden haber efectos adversos locales severos con enfermedad diseminada de acuerdo al estado inmunológico. Y pues estas reacciones pues, pueden ser localizadas, regionales, a distancias o diseminadas, denominando BCG-itis aquellas que tienen una afección local o regional y BCG-osis cuando ya se extiende. Y pues esta infección diseminada pues suele ocurrir dentro del primer año de vida después de la vacunación. Entonces se manifiesta con síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, al menos 2 áreas de compromiso más allá del sitio de la vacunación y pues justamente la identificación de pues el Mycobacterium bovis. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos sobre los antecedentes personales patológicos, se torna ya un poquito más interesante la situación, ya que aquí es donde identificaremos casi todos los datos pivote, al menos por interrogatorio, que deben de hacernos abrir los ojos. Como habíamos comentado previamente, tenemos estos 10 signos de alarma ofrecidos por la Fundación de Jeffrey Modell, que no son más que para determinar la posibilidad de que nuestro paciente requiera un abordaje más amplio, y pues hay que recordar que más de 2 de estos datos sugieren la valoración por un especialista. Ahora, pasando a estos temas, pues se sabe que la queja principal pues de los papás es mi hijo se enferma mucho, no sale de una y entra a la otra, estamos teniendo titis medias de repetición con antibióticos pues prácticamente seguidos, entonces es difícil el ofrecer herramientas verbales suficientes a los papás para que se queden tranquilos, ya que pues es estresante el pasar por estas enfermedades. Pero a nosotros como médicos, ¿qué es lo que nos debe de llamar la atención cuando estamos revisando un paciente? Pues lo vamos a hablar más a detalle, pero de manera general nos importa mucho pues el número de infecciones y sobre todo la gravedad de las mismas. Tenemos que identificar qué esquemas de antibióticos han recibido, se salen de lo habitual, requiere de esquemas muy prolongados de tratamiento. Oye, no hay mejoría con estos esquemas o han requerido que sean intravenosos para que el paciente esté hospitalizado y reciba estos tratamientos. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que identificar. También los sitios de infección, lo cual nos ofrecerá también mucha información. Son infecciones sinopulmonares, esto pues nos puede orientar hacia deficiencias humorales, o son infecciones gastrointestinales, son infecciones profundas como sepsis o osteomielitis, son infecciones cutáneas y de tejidos blandos, han habido abscesos, hay pus o mala cicatrización de las heridas. Entonces, todas estas preguntas nos orientan hacia posibles etiologías de inmunodeficiencia conociendo la fisiopatología como tal.
Entonces, el aislamiento bacteriológico otorga muchísima información. Son microorganismos encapsulados, se aíslan bacterias atípicas en piel como especies de Helicobacter o micobacterias, se aíslan otros microorganismos como Nocardia, Serratia, Burkholderia, o presentan infecciones virales de repetición en sitios poco usuales como piel o el sistema nervioso central. Encontramos infecciones fúngicas mucocutáneas recurrentes o difíciles de tratar. Entonces, es conocido que dependiendo del defecto inmunológico se presenta mayor predisposición a uno u otro de todos estos microorganismos. Por ejemplo, en el caso de microorganismos encapsulados, pues encontramos efectos como deficiencias predominantemente de anticuerpos, deficiencias selectivas o de subclases, así como deficiencias en complemento, entre muchas otras. Pacientes con helicobacter o micobacterias en piel o hueso, pues pueden presentarse en pacientes con agamaglobulinemia, así como infecciones centrales por enterovirus. Pacientes con inmunodeficiencias combinadas severas con infecciones mucocutáneas por cándida pues, recurrente, o pacientes con defectos en la función fagocítica con abscesos por infecciones con los microorganismos que platicamos previamente, o presencia de dermatitis atópicas impetigizadas graves con pobre control en pacientes con síndrome de IgE, que es el autosómico dominante, como síndrome de Yobo autosómico recesivo, que es justamente la deficiencia de DOC8, como parte de las actinopatías, o pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich con estas sobreinfecciones cutáneas por fallas en la barrera epitelial. Entonces, tenemos muchas cosas que tenemos que estar investigando. Pero entonces hablemos sobre las infecciones. Primero tenemos que recordar que la inmunodeficiencia más frecuente por mucho es la humoral, es decir, la producción o la función de anticuerpos, mismos que tienen un sinfín de acciones dentro de la defensa contra patógenos. Ahora, sabemos que el sistema inmunológico se va formando y se va especializando cada día más desde la etapa inútero, llegando a la madurez completa en realidad entre los 8 y los 12 años de vida, por lo que durante estas primeras etapas pues nos encontramos en un estado de cierta inmadurez inmunológica que es normal, que es esperada, y encontramos en estas etapas obviamente algunas condiciones reconocidas dentro de los errores innatos, como son por ejemplo la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, que como su nombre dice pues es transitoria y tiene un buen pronóstico. Pero pues también encontramos algunas deficiencias selectivas de anticuerpos, como deficiencia selectiva de IgA, que justamente es la más frecuente de todos los errores innatos de la inmunidad, deficiencia en anticuerpos polisacáridos, subclases, etcétera, ¿no? Entonces debemos de recordar que la IgM empieza a producirse in útero a las 15 semanas de gestación y alcanza el 60% de sus niveles en adultos a los 12 meses. La IgG empieza a producirse en la semana 30 de gestación, se mantiene por paso placentario, cae entre el cuarto y el octavo mes con baja producción propia por parte del producto y por lo tanto pues nos da justo esta hipogamaglobulinemia, ¿no? Transitoria, esta inmadurez inmunológica que pues se va a ir resolviendo hasta los 6 a 8 años de vida y alcanzando números normales hasta los 8 a 12 años. En cuanto a la IgA, por ejemplo, pues esto es muy importante, sobre todo para infecciones gastrointestinales o respiratorias, son muy bajas al nacimiento, pasan por el calostro de la leche materna y va aumentando y se va estabilizando hasta los 12 años de vida. Y por eso la importancia también que la alimentación con el seno materno, pues en estos pacientes, pues tiene, ¿no? Y también hay que recordar que la respuesta eficiente contra antígenos polisacáridos se desarrolla entre los meses 18 y 24 de vida. Entonces, como vemos, en realidad nos encontramos en un estado de inmadurez inmunológica fisiológica, pues en estos primeros años de vida, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento considerar que el paciente ya se sale de lo habitual, que ya requiere de un abordaje inmunológico? Bueno, ya entendida esa parte de la inmadurez inmunológica, sería muy frecuente que los niños presentaran pues infecciones durante este periodo de tiempo, por supuesto. Entonces, la susceptibilidad a infecciones recurrentes siempre se debe de tener como diagnóstico diferencial y no nada más la parte infecciosa, como comentábamos, sino todas las otras manifestaciones que decíamos. Entonces, ¿es normal que el niño sano se enferme? Sí. Se ha intentado dar una definición específica al término de infecciones respiratorias superiores recurrentes. Por ejemplo, se habla de se habla de 6 o más infecciones respiratorias por año, 1 o más infección respiratoria por mes, o 3 o más infecciones respiratorias inferiores por año. Y estas cifras en realidad nos dicen que corresponden al 50% de todas las infecciones respiratorias en general a nivel mundial, pero de estas 30% son secundarias a procesos alérgicos no tratados, 10% alteraciones anatómicas y 10% en sí son secundarias a errores innatos de la inmunidad. Sin embargo, está ya bien establecido que niños sanos pueden llegar a tener de 6 a 10 hasta 12 episodios por año y son pacientes que generalmente no tienen repercusiones clínicas, no son infecciones prolongadas, no presentan complicaciones, responden adecuadamente al tratamiento y pues encontramos a pacientes que tienen un adecuado desarrollo psicomotor, una adecuada ganancia ponderal con peso, talla sin alteraciones y que además pues no tienen justamente ningún otro estigma de inmunodeficiencia. Pero entonces, a pesar de que las infecciones sean los datos
principales en un error innato, pues debemos de recordar que es solo un eje dentro de la desregulación inmunológica, por lo que tenemos muchas manifestaciones no infecciosas. A nivel de alergias, podemos encontrar pues cualquier tipo de infección alérgica, cualquier tipo de inflamación alérgica, perdón, desde rinitis alérgica hasta asma de difícil control, fallas en la regulación de mediadores de mastocitos resultando en urticaria y angioedema. Podemos encontrar también alergia alimentaria, dermatitis atópica por sobreproducción de inmunoglobulina E o actinopatías. A nivel gastrointestinal podemos encontrar enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano en pacientes que tienen alteraciones a nivel de moléculas coestimuladoras de inhibición inhibitoria, como es el caso, por ejemplo, de CTLA4, diarrea crónica no infecciosa, enteropatía perdedora de proteínas, malabsorción, falla de Mero en pacientes con enteropatía autoinmune, hepatopatía crónica por procesos infecciosos crónicos o alteraciones en la irrigación o coagulopatías, etcétera, ¿no? En la parte hematológica, pues se pueden encontrar también muchas manifestaciones, como son hemorragias por trombocitopenia, como en el caso de síndrome de Wiskott-Aldrich, o trombocitopenia autoinmune en el caso de inmunodeficiencia común variable, simplemente hiperesplenismo, perdón, con petequias. Asimismo, episodios de púrpura de origen inmunológico como vasculitis, citopenias autoinmunes o síndromes de falla medular con manifestaciones por anemia, neutropenia o trombocitopenia, así como coagulopatía. Ahora, las manifestaciones autoinmunes de inicio temprano con presentación atípica o complicaciones graves, no esperadas, etcétera, pues deben de despertar justamente la sospecha de un error innato en la inmunidad, enfermedades endocrinológicas por autoinmunidad como diabetes tipo 1, patologías tiroideas o hipoparatiroidismo, falla ovárica o enfermedad de Addison asociadas a candidiasis cutánea crónica, perdón, con vitiligo, anemia perniciosa. Todo esto, por ejemplo, nos orienta hacia patologías con poliendocrinopatía autoinmune, por ejemplo, como APSER, el cual es un trastorno en el cual no hay una adecuada regulación de autoantígenos y en realidad su presentación a nivel central falla, entonces pues falla justamente estos mecanismos centrales de tolerancia, ¿no? El lupus monogénico, pues es una patología que poco a poco ha cobrado más importancia y terreno al presentarse en pacientes cada vez más pequeños, con manifestaciones graves de lupus eritematoso sistémico, donde pues justamente se encuentran variantes patogénicas monogénicas con falla en la regulación del complemento, aclaramiento de inmunocomplejos, interferonopatías, o pues justamente otros como hipoparatiroidismo en el caso de pacientes con síndrome de Di-George, entre muchísimas otras, ¿no? Y pues las neoplasias también son de valorarse en este tipo de patologías, ya que por los errores intrínsecos en la regulación tumoral dentro del sistema inmunológico, pues hay riesgo de presentar linfomas o leucemias, asimismo la predisposición a ser infectados por virus de Epstein-Barr y sus propiedades pues oncogénicas pues es muy elevada, ¿no? Entonces desarrollan linfomas no Hodgkin, por ejemplo, así que no podemos pues dar de lado justamente un paciente con neoplasias, ¿no? Entonces, la exploración física es una herramienta pues que es muy útil, nos puede dar muchísima información y también es algo que puede orientarnos de manera muy directa hacia algún error innato en específico. Si nos centramos en todas las alteraciones, podríamos encontrar sin duda, pues nos llevaríamos horas, ¿no? Sin embargo, pues hay cosas que debemos de tener siempre en mente cuando tenemos un paciente enfrente. Pues primero que nada debemos de hacer énfasis en que se debe de realizar una exploración física muy detallada y muy minuciosa como normalmente lo hacemos en pediatría, iniciando con la somatometría que es parte esencial, con peso, talla, percentiles, perímetro cefálico cuando corresponda, y pues esto nos permitiría identificar qué pacientes tienen afección en esta parte y por ende cumplir este criterio para sospechar en errores innatos. Ahora es importante mencionar que no todos los pacientes van a tener alteraciones al inicio, como es el caso, por ejemplo, de los pacientes con inmunodeficiencia combinada grave, vaya, los que no tienen microcefalia, o alteraciones humorales, que pues al nacer y en las primeras visitas, pues es muy probable que no encontremos ningún tipo de afección en este punto, sino a mediano plazo cuando ya comiencen las manifestaciones específicas. Y esa es la razón por la que siempre en cada visita tenemos que identificar todos estos datos pivote. Ahora, debemos estar pendientes que existen muchos errores innatos que están acompañados o son parte de síndromes específicos, por lo que hay fases características, ¿no? Como por ejemplo en pacientes con trisomía 21 que tienen un fenotipo característico y que cuentan con inmunodeficiencia en una gran proporción de ellos. Dismorfias faciales con baja implantación óptica, hipertelorismo, micrognatia, pues estas son manifestaciones muy generales, pero que en conjunto con todo lo mencionado previamente, pues podemos iniciar con una sospecha diagnóstica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pacientes con estas características, con núvula bífida y además cardiopatía, podemos sospechar en patologías como síndrome de Di-George, que tenemos que recordar que estos pacientes en la radiografía de tórax no tienen sombra tímica, por lo tanto tienen una inmunodeficiencia celular y pues humoral también. Ahora, también encontramos pacientes que tienen manifestaciones oculocutáneas como albinismo, cabellos plateados o dorados y pues con datos de hipopigmentación per se, ¿no? Y esto pues en el caso de pacientes con síndrome de Griscelli, Chediak-Higashi o Hermansky-Pudlak.
Ahora, estos pacientes cuentan con falla en la migración de gránulos de pigmento, pero también en gránulos de las células citotóxicas, por lo que tienen un riesgo muy incrementado de respuestas inflamatorias aberrantes con síndromes hemofagocíticos, ¿no? Entonces, es posible iniciar el abordaje de diagnóstico tomando solo un cabello del paciente, viéndolo bajo el microscopio, en donde podamos observar justamente la falla en la distribución uniforme de los gránulos del pigmento con conglomerados en patrones específicos para estas enfermedades, como justamente podemos ver en estas imágenes. Ahora, tenemos que identificar, por ejemplo, la presencia de telangiectasias en conjuntivas, nistagmo o alteraciones en la postura o en la marcha en pacientes con ataxia telangiectasia, que son pacientes que presentan alteraciones a nivel de la inmunidad humoral y celular. Sin embargo, tienen una alta prevalencia de deficiencia de anticuerpos y además tienen una radiosensibilidad súper importante por el gen regulador afectado. Ahora, la presencia de craniosinostosis en el contexto de facies toscas, retención de dentición primaria, anomalías en el paladar duro con hiperlaxitud ligamentaria, fracturas con mínimo trauma, escoliosis, por ejemplo, y alteraciones cutáneas como dermatitis atópica grave o verrugas virales, pues nos llama hacia un diagnóstico de síndrome de hiper-IgE autosómico dominante, para la cual existe justamente la escala de Green-Baker, que pues es una serie de parámetros clínicos utilizados para determinar solamente la probabilidad de que se trate de esta condición. Otra condición muy relacionada con el síndrome de Hiper-IgE, pues es justo su forma recesiva, que es una actinopatía por deficiencia de DOC8, y estos pacientes presentan un cuadro clínico muy parecido al mencionado previamente, sin embargo presentan una alta tasa de infecciones cutáneas por diversos agentes, como molusco contagioso, herpes simple y otros patógenos más, ¿no? Es muy importante, pues, saber que estos pacientes están en riesgo de desarrollar malformaciones linfomatoideas. Ahora, por ejemplo, también los neonatos, en pacientes que tienen, bueno, que nacen y que presentan una eritrodermia muy importante con descamación cutánea, alopecia, adenopatías y esplenomegalia, que además encontramos hipereosinofilia, pues nos obliga a descartar el diagnóstico de un síndrome de Omen, ¿no? Que pues es una variante hipomórfica de inmunodeficiencia combinada grave. Pacientes, por ejemplo, en quienes encontremos antecedentes pues, de infecciones respiratorias superiores recurrentes, que además, cuando nosotros lo estamos valorando, pues no tienen tejido linfoide, tienen ausencia de amígdalas, no tienen ganglios palpables, adenoides hipoplásicas o ausentes con datos de patología sinopulmonar u ótica, pues existe justamente la gamaglobulinemia ligada X, ¿no? Estos pacientes, pues si no reciben un tratamiento sustitutivo, desarrollarán, además de infecciones, daños pulmonares importantes como bronquiectasias con alteración en la función pulmonar secundaria. Y pacientes con presencia de abscesos cutáneos, adenopatías, hepatoesplenomegalia, pues nos hace sospechar justamente en enfermedad granulomatosa crónica o ya a largo plazo inmunodeficiencias combinadas. Ahora, podemos encontrar una gama de manifestaciones visibles a la ecuación física que son parte de los espectros del error innato de la inmunidad, por lo que cualquier dato patológico en el contexto de un paciente con manifestaciones como las que platicamos previamente, pues requieren de un abordaje más especializado para realizar el diagnóstico lo antes posible. Entonces, de acuerdo a todo lo que comentamos previamente, podemos ver cómo toda la información obtenida pues, nos va a ir orientando hacia el tipo de patología que tenemos enfrente. De manera general, sabemos que los niños con inmunidad celular alterada pues, son propensos a procesos de infecciones graves a edades tempranas, con patógenos intracelulares como micobacterias típicas o atípicas, virus, protozoarios, hongos y pues también de manera importante salmonela y otros agentes virales, ¿no? Generalmente tienen el antecedente de respuestas inadecuadas a la vacunación por BCG, por lo que pues es un dato de alarma. Y debido a todas estas infecciones, pues son pacientes con diarrea crónica, falla de Mero, candidiasis mucocutánea persistente, etcétera. Aquellos pacientes con inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, pues comienzan con datos clínicos alrededor de los 6 a 12 meses, una vez que ya cayeron los anticuerpos maternos transplacentarios, pero pueden llegar a ser diagnosticados hasta edades más tardías e incluso la adultez. Entonces, estos pacientes presentan infecciones recurrentes del tracto respiratorio por bacterias encapsuladas extracelulares, así como Yardia y enterovirus, con manifestaciones gastrointestinales y también con manifestaciones en sistema nervioso central, con meningoencefalitis por enterovirus. Los pacientes que presentan inmunodeficiencias en la función o número de fagocitos generalmente presentan abscesos recurrentes en piel, además también en el tracto respiratorio, sistema nervioso central y en el sistema retículo endotelial desde muy temprana edad. Presentan infecciones por Staph aureus, por pseudomonas, otras bacterias como Serratia, E. coli, así como hongos y pues finalmente desarrollo de fungomas. Y aquí lo que platicábamos justamente pues es esta onfalorexis tardía que nos debe de recordar, ¿no? Y finalmente, en pacientes que presentan inmunodeficiencias en complemento, sobre todo en los componentes terminales, van a presentar infecciones graves articulares, meningitis, sepsis, y en aquellos que tienen deficiencia en los componentes iniciales, pues son más propensos al desarrollo de patologías autoinmunes, además, el síndrome hemolítico urémico atípico, pues entre otros, ¿no? Entonces, tras ver algunos datos pivote para la sospecha, ¿qué podemos solicitar para iniciar el abordaje?
Para iniciarlo, pues es importantísimo plantearnos el camino hacia una sospecha etiológica, ya que esto va a dictar qué estudios solicitaremos y por lo tanto la importancia pues de conocer el patógeno causal, ¿no? Y todo lo que hemos platicado en esta sesión. Entonces, ¿cuáles son los mejores estudios para iniciar? Son aquellos que sean de alta sensibilidad, que tengan una fácil disposición y que además pues tengan un bajo costo. Entonces, lo que se necesita de manera inicial pues son estudios que están ampliamente distribuidos y que dan mucha información con respecto al estado inmunológico basal del paciente, una biometría hemática en donde podamos identificar los diferenciales de leucocitos, citopenias, aumento de número de dichas células, verificar datos de anemia, trombocitopenia, neutropenia, neutrofilia, linfopenia, lo que sea, ¿no? Ahora, nunca debemos de pasar por alto niveles bajos de linfocitos en neonatos, es imprescindible la evaluación, y en pacientes cuyas condiciones clínicas pues, nos hagan sospechar de inmunodeficiencias, ¿no? Asimismo, pues el número y el volumen plaquetario medio son sumamente importantes porque son parte de la sospecha diagnóstica del síndrome de Wiskott-Aldrich. Ahora, los niveles de inmunoglobulinas séricas nos ofrecen un panorama general del sistema humoral, además de la presencia y la función de linfocitos B, ya que en el caso de no estar presentes de manera adecuada, como en la gamma-globulinemia ligada al X, pues no vamos a encontrar una afección en el número total de linfocitos. Entonces, este es un adecuado abordaje, pues indicado para la sospecha de inmunodeficiencias humorales o combinadas. Ahora, también hay que recordar que, como todo en pediatría, pues hay niveles específicos por edad. La radiografía de tórax es importante como parte del abordaje por dos situaciones principales: datos de neumopatía crónica, perdón, lo cual se relaciona con inmunodeficiencias humorales, o la presencia de sombra tímica. Además, pues obviamente nos permite identificar datos de cardiopatía de manera secundaria, ¿no? Y esto último, pues es muy importante como parte del abordaje de inmunodeficiencias celulares. Asimismo, importante valorar la respuesta celular a través de estudios que se encuentran disponibles en nuestro medio, como es, por ejemplo, el PPD o la prueba de tuberculina, la cual nos permite valorar la respuesta tardía mediada por linfocitos T a través justamente de un mecanismo de hipersensibilidad o retardada. Es importante comentar que se requiere una exposición previa al microorganismo, lo que puede ser una limitante, pero encontramos otras pruebas, como por ejemplo, podemos hacer pruebas cutáneas con extracto de Candida albicans intradérmica, la cual también nos ayuda justamente a descartar trastornos en los linfocitos T. Entonces, si se sospecha una inmunodeficiencia humoral, como primera opción se deben solicitar niveles de inmunoglobulinas, todas, IgG, IgM, IgA e IgE. La IgD no se puede medir, y la verdad es que tampoco nos da tantísima información a menos de que sospechemos en algunos trastornos autoinflamatorios, y de acuerdo a estos resultados y el espectro clínico se decide el mejor estudio a seguir. Ahora, se pueden solicitar estudios funcionales de IgM como títulos de isohemaglutininas, por ejemplo, que son parte de los anticuerpos naturales que están también afectados en pacientes con Wiskott-Aldrich, con deficiencia específica de IgG2. Se pueden solicitar también estudios funcionales de IgG que se evalúan midiendo los títulos de anticuerpos dirigidos a antígenos de vacunas administradas. Y pues justamente también podemos hacer las mediciones de subclases de IgG, que también nos ofrece información con respecto a la respuesta de anticuerpos, ¿no? IgG1 e IgG3, que pues nos habla de antígenos proteicos porque son respuestas dependientes de timo, mientras que IgG4 pues es independiente, nos habla de respuesta a antígenos polisacáridos, entonces de manera indirecta podemos hacerlo. Se puede evaluar la respuesta específica mediante la medición de anticuerpos pre y post vacuna de neumococo de 23 serotipos para determinar justamente pues esta persistencia, bueno, formación y persistencia de anticuerpos de memoria, y finalmente la búsqueda y medición de subpoblaciones linfocitarias con marcadores específicos como CD19 y CD20 para linfocitos B. En el caso de la inmunidad celular, pues si se sospecha en algún problema aquí, pues empezamos con una biometría hemática para valorar morfología y número de cuerpos celulares y plaquetas, siempre incluir la radiografía de tórax como comentábamos y solicitar el PPD también, y dependiendo de los resultados se solicitan subpoblaciones linfocitarias para determinar la presencia de linfocitos CD4, CD8 y NK. Ahora, estos estudios también se pueden complementar con estudios de linfoproliferación a fitohemaglutininas y nos permite identificar la respuesta a mitógenos activadores específicos de linfocitos T. En el caso de la fagocitaria, pues bueno, aquí hay muchos pasos. Sabemos que puede haber manifestaciones secundarias a cualquier error en cualquier parte de todo el proceso. Entonces, pues es importante comenzar con una biometría hemática donde vamos a poder identificar sobre todo el número y de manera indirecta la función, ya que pues en algunos síndromes de deficiencia de adhesión leucocitaria van a estar sumamente elevados. Para valorar su función tenemos estudios como la prueba de nitroazul de tetrazoilo o la prueba de HR o de hidrorodamina, que pues es la que nos da un poquito más de información, ya que además de no ser subjetiva, es completamente objetiva y pues nos permite identificar justamente aquellos pacientes que son portadoras, ¿sale? También se puede evaluar la presencia de moléculas de adhesión con CD11B y CD18. Entonces, pues bueno, son estudios muy complejos, son estudios que requieren de lugares especializados y que requieren de experiencia, pues tanto su realización como la interpretación.
Para el caso de la sospecha de fallas en el sistema de complemento, podemos medir componentes específicos como C3 y C4, o CH50, que nos habla de la capacidad lítica del complemento en la vía clásica, o H50 en la alternativa con justamente la parte reguladora de esto. Y pues hay que recordar que estos pacientes pues justamente pues desarrollan, por ejemplo, meningitis recurrentes por Neisseria, Show atípico, enfermedad por depósitos densos, glomerulonefritis por C3, entre muchas otras cosas, ¿no? Y existe un estudio que está ganando mucho terreno y que debe ser mencionado, que lo utilizamos para pacientes con enfermedad micobacteriana atípica en el contexto de susceptibilidad mendeliana a enfermedades por micobacterias, que pues es una entidad bien reconocida, o por otros microorganismos intracelulares, que es la valoración del eje encargado de la defensa contra estas bacterias, que es mediado por interleucina 2 e interferón gamma, como podemos observar justamente en este diagrama, y pues cualquier alteración en cualquiera de estas moléculas pues nos puede dar justamente estas manifestaciones. Y además, pues afortunadamente ya existe el interferón gamma recombinante, que puede ser, dependiendo del defecto, un tratamiento adecuado para estos pacientes. Entonces, ¿qué importancia tiene el diagnóstico temprano? O sea, sí me importa diagnosticarlo, por supuesto, y de manera temprana todavía más, y esto es porque vamos a llegar hacia una terapia puente, es decir, vamos a iniciar con tratamientos como medidas de protección solamente para aislar al paciente, evitar su contacto con patógenos, ya sea por personas, por comida, por lo que sea, estancias intrahospitalarias en cuartos específicos, especiales, con filtros, con presiones diferentes, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues vamos a dar hacia la parte infecciosa, pues antimicrobianos profilácticos, dependiendo de cuál sea el problema inmunológico, pues se va a determinar junto con infectología cuál es el antimicrobiano que mejor nos conviene. Tenemos la terapia de reemplazo, ya sea no solamente reemplazo, sino de inmunomodulación con inmunoglobulina humana. Tenemos también justamente pues la presencia de anticuerpos monoclonales que activan o bloquean justamente las acciones de interleucinas específicas o proteínas de unión que nos pueden dar justamente la función específica de cada proteína que falta, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se hace con el fin justamente de llegar a una terapia puente y poder llegar al tratamiento final, que en la mayoría de los errores innatos de la inmunidad, pues debido a su característica, pues es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Muy importante mencionar que en estos pacientes no debemos de administrar vacunas vivas, tenemos que identificar los defectos para poder determinar si estos pacientes pueden o no recibirlas, pero de manera general no pueden recibirlas. Ahora, también hemos tenido avance con la terapia génica y la terapia celular, que justamente nos permite el ingreso de genes proteicos específicos que van a llegar a nuestras células para que desarrollen nuestras mismas células esas proteínas que están faltantes, y pues está ya bien estudiado, se hace a través de vectores específicos, que está tomando cada vez más y más en centros especializados. Entonces, ¿con qué podemos quedarnos? Los errores innatos en la inmunidad existen, sí están presentes en nuestro medio, sí podemos diagnosticarlos, pero tenemos que conocerlos para poder hacerlo. Ahora, todos los pacientes son susceptibles a estas patologías, la historia clínica y la exploración física son clave, siempre hay que valorar al paciente como un todo. Hay pacientes que tienen infecciones recurrentes, pero también hay pacientes con errores innatos que tienen infecciones recurrentes, hay que aprender a diferenciarlos. No hay que dudar en solicitar la valoración por un especialista para descartar o confirmar los diagnósticos, ya que esto tiene un fuerte impacto en las variables a largo plazo del paciente. Y muchísimas gracias. Estoy presente para cualquier duda o comentario. Rodrigo, muchísimas gracias por esta extraordinaria plática que nos has dado una visión muy general y un panorama de qué es lo que tenemos que estar como médicos de primer contacto, como pediatras, estar pendientes y poder hacer un diagnóstico oportuno y poder ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes. Tenemos varias preguntas. Claro, adelante, Una, doctor. una de ellas ¿es recomendable retrasar la vacunación contra BCG antes, eh, ante una ausencia de tamizaje neonatal de inmunodeficiencia combinada severa? Debido a las manifestaciones clínicas que puede llegar a tener y a las complicaciones a mediano y largo plazo en pacientes que sí presentan una inmunodeficiencia combinada importante, pues sí sería indicado el retrasarla, ¿sale? Obviamente aquí nos meteríamos a muchos temas más, pero de manera general, pues debido justamente a que no estamos seguros, no tenemos ni siquiera un primer tamizaje pues específico para estas inmunodeficiencias, se consideraría como prudente el poderla retrasar un poco hasta por lo menos identificar que nuestro paciente pues tiene al menos números indicados y adecuados de fagocitos sin ninguna manifestación clínica.
Gracias. Otra pregunta es que pues, ha cambiado la nomenclatura, como bien lo señalaste desde el título de la plática, pero ¿cuál sería la razón, o sea, para cambiar ese nombre? Y si se puede o no usar las palabras deficiencia y defecto de manera indistinta. De manera indistinta, no. ¿Por qué? Porque, bueno, primero en cuestión del término. El término se hizo el cambio porque en realidad se vio que no solamente se trata de una inmunodeficiencia, es decir, no es que nos falte necesariamente algún defecto en número del componente específico del sistema inmunológico. Se decidió hacer justamente este cambio por tal cual, para englobar todas las manifestaciones clínicas que estos errores innatos tienen, ¿no? Ahora, la deficiencia, pues nos habla justamente, pues, de un número, ¿no? O puede ser de la función. Y un defecto, el defecto se refiere hacia la parte del defecto génico, la variante génica, que pues es patogénica. Entonces, ya incluso hay otros cambios en la nomenclatura en donde antes se comentaba, por ejemplo, mutaciones, etcétera, y esos términos ya también se están quedando atrás justamente porque lo que se quiere es darle a entender al paciente que lo que está presentando es una variante génica patogénica. Entonces, pues son, digamos que, como que nada más términos diferentes, como a grandes rasgos, pero con que nos quedemos con errores innatos de la inmunidad por todo lo que engloba y al mismo tiempo con variantes génicas patogénicas o variantes génicas que incluso no son patogénicas, pues bueno, se ha decidido mejor mantener esos dos términos en específico. Muy bien, gracias. Otra pregunta, Rodrigo, que nos hacen es, ¿pudiera ser un indicador Kawasaki o PIMS de inmunodeficiencia? Sí. Vaya, en cuestión de ese tipo de enfermedades, pues obviamente aquí viene como una discusión muy importante entre, por ejemplo, las personas que creen que se trata de algo que es infeccioso o parainfeccioso, de algo que se trata de manera, o más bien que se trata de una patología autoinmune, y otro que se trata de una patología autoinflamatoria, ¿sale? No existe como tal hasta el momento una corte que nos diga, oye, ¿sabes qué? Si tal proporción de pacientes con enfermedad de Kawasaki o PIMS o cualquier tipo de vasculitis específica no sea parte de, de una enfermedad innata, de un error innato de la inmunidad, perdón, y específicamente en pacientes con Kawasaki y PIMS, no existe como tal algo que nos diga a largo plazo este paciente desarrolla tal. Sin embargo, muy importante recordar que estos defectos de disregulación inmunológica, en el momento en el que tenemos un trigger específico, ya sea una infección, estrés fisiológico, etcétera, puede darnos justamente o despertar todos los defectos clínicos, más bien todos los efectos que vamos a ver clínicamente en un paciente. Entonces, sí puede ser un indicador, más no existe nada que nos diga todo paciente que tenga enfermedad de Kawasaki o PIMS tenemos que investigarle tal. Bien. Otra pregunta es, ¿cuál es la utilidad del factor de transferencia en las inmunodeficiencias o alergias? Bueno, con el factor de transferencia, pues ha habido mucha controversia, pues sabemos que pues es un hemoderivado, a fin de cuentas, que pues se estuvo utilizando desde hace ya muchos años, sobre todo para las inmunodeficiencias celulares, en donde en algunos casos sí se ha identificado pues cierta utilidad, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en algunos pacientes con estas deficiencias celulares, como comentábamos, o incluso en problemas con fagocitos. El problema con el factor de transferencia es que desafortunadamente no existen ensayos clínicos, pues con un peso tan importante como para sugerir su uso. Sí se ha identificado que es seguro, sí se ha identificado que en algunos pacientes puede haber mejoría. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de estas inmunodeficiencias, pues bueno, hay otras opciones antes del factor de transferencia que tienen mucho mayor evidencia, evidencia con mayor peso. Y pues bueno, que también los encontramos ampliamente distribuidos, ya que pues el factor de transferencia no se encuentra en todos lados, la producción pues es muy variable y pues desafortunadamente pues el precio también es muy elevado. Entonces pues encontramos otras opciones mejores, ¿no? Sí hay algunos reportes en donde hay función tanto para alergias como inmunodeficiencias,
pero pues no hay una evidencia sustanciosa que nos diga si hay que utilizarlo y específicamente en estos pacientes. Hay otras opciones que sí están estudiadas pues de manera más amplia. Bien, una última pregunta. Nos mencionabas que la biometría, las inmunoglobulinas, la radiografía de tórax como abordaje inicial de sospecha. ¿Y complemento pudiera también agregarse o no? Dentro de vaya, de los exámenes iniciales, no tendríamos por qué, a menos de que sospecháramos justamente en que tuviéramos algún problema en esta parte, pero no se considera dentro de los estudios iniciales como tal, pero por ejemplo, si tenemos pacientes, como comentábamos, con alteraciones o enfermedades por inmunocomplejos, SHU atípicos, que tengamos fallas renales, incluso en pacientes que tengan síndrome de Guillain-Barré, que sea refractario al tratamiento, pues sí podemos justamente pues el buscar ya de manera específica los componentes del complemento, pero de manera inicial no es la primera opción. Muy bien. Pues muchísimas gracias al doctor Rodrigo del Toro por esta extraordinaria revisión que nos has dado. Y bueno, yo creo que saldrán muchas cosas que tendremos que seguir abordando en otras pláticas, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por esta panorámica que nos has proporcionado. Gracias a Eh, ustedes. Les recordamos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. Los esperamos la próxima semana con una plática también muy interesante que será la utilidad de los reactantes de fase aguda en el paciente infectado, que será impartido por el doctor Oscar Tamés Rivera. Y les damos la más cordial agradecimiento de que hayan estado aquí con nosotros, tanto a Rodrigo del Toro como ponente y a todos ustedes como participantes. Que tengan un excelente día. Hasta luego, muchas gracias.